la ensalada cremosa de mango que todos quieren probar. Ojo pues, porque lo que viene hoy está buenísimo y además es saludable, ligero y perfecto para quienes quieren cuidarse sin dejar de disfrutar. Arrancamos esta exquisita ensalada con 200 gramos de fresas. Las lavamos muy bien y las ponemos a desinfectar de manera natural con agua y vinagre blanco. Ponga cuidado en este paso porque una buena limpieza hace la diferencia en cualquier ensalada. Seguimos con una lechuga verde lisa y fresca y con esta hacemos exactamente el mismo proceso que hicimos con las fresas. La lavamos hoja por hoja y la dejamos en desinfección natural. Mientras tanto vamos avanzando con los demás ingredientes, hágale pues. Ahora tomamos un mango bien maduro, lo lavamos muy bien, retiramos su cáscara, lo cortamos en rodajas y luego en cubos medianos. Este ingrediente es de nuestros preferidos porque aporta dulzor natural, fibra y vitamina A, excelente para la vista y la piel. Díganme, ¿a ustedes les gusta más el mango bien maduro o un poquito pintón? Los leo en los comentarios, ¿cierto? Seguimos con media zanahoria, la lavamos muy bien, retiramos su piel y la rallamos bien finito. Esta verdura nos encanta porque aporta color, crocancia y betacarotenos que fortalecen el sistema inmune. Vea pues, ¿la zanahoria la prefieren rallada fina o en julianas? Cuéntenos. Bueno pues, ya que está disfrutando este pedacito del video, aproveche y suscríbase. No espere a que el video se acabe, hágalo ahora mismo. Así no se pierde ninguna de las recetas ricas, saludables y para toda la familia que subimos todos los días. Ahora ocupamos 3 tallos de cebolla larga, los lavamos muy bien y los cortamos muy finamente. Este condimento es mi preferido porque le da aroma, frescura y un sabor suave que combina perfecto con la fruta. Vea pues, si este video fuera conversación, estaría yo hablando solo, y eso no es tan chévere. Déjeme un comentario, participe, diga lo que quiera. Eso hace que este canal se sienta vivo. Es momento de retomar las fresas, les retiramos sus hojas y las cortamos en rodajas, dejándolas listas para integrar. Luego retomamos la lechuga, la secamos muy bien y con las manos bien limpias la cortamos en trozos pequeños. Aquí ponga cuidado porque una lechuga bien seca permite que el aderezo se adhiera mejor y la ensalada quede más sabrosa. En una ensaladera combinamos todo. Agregamos la lechuga, el mango, las fresas, la zanahoria y la cebolla larga. Solo con ver esos colores ya provoca, ¿cierto? Y ahora viene el toque especial, el aderezo, que va directamente en la ensalada. Agregamos 200 gramos de crema de leche, 3 cucharadas de yogur griego natural que aporta proteína y probióticos y una cucharada de miel de abejas que es nuestro endulzante natural favorito. Con una cuchara grande mezclamos suavemente, asegurándonos de que el sabor se incorpore en cada ingrediente, sin maltratar la fruta ni la lechuga. Listo, servimos y a disfrutar. Esta ensalada es ideal para acompañar pollo a la plancha, pescado, carnes blancas o simplemente disfrutarla sola como una comida ligera y nutritiva. Si esta receta les gustó, si les antojó o si la van a preparar en casa, déjennos su comentario. Cuéntenos qué ingrediente les gusta más y con qué la acompañarían ustedes. No olviden darle me gusta, compartir este video y suscribirse a el canal de las ensaladas para seguir aprendiendo recetas saludables, fáciles y llenas de sabor. Vamos pues, que aquí seguimos cocinando con cariño, ¿cierto?